Está conectado con nosotros Alejandro Castañeda, él es el presidente de ANDEC. ANDEC, el gremio que reúne a las térmicas y que siempre pues es una alternativa para evitar ese desabastecimiento o ese racionamiento de energía en el país. Doctor Castañeda, gracias por estar con nosotros aquí en Cambio de Tema. Bienvenido, feliz tarde y bueno, desde su sector, desde este gremio, ¿cómo están viendo esta situación? ¿Les preocupa o no? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy amable. Pues sí, digamos que hay cierta preocupación. No sé si hablamos un poco de esa comunicación que envió XM el día de ayer al Gobierno Nacional y al Consejo Nacional de Operación, donde básicamente lo que está diciendo es lo que tú mencionas, es decir, estamos en un nivel que no habíamos tenido en los últimos 20 años, desde que opera el sistema no habíamos estado en esos niveles del 31.2%. Y estamos cerca a un nivel que XM siempre ha definido como su nivel crítico en el cual no le gustaría operar el sistema, que son niveles por debajo del 27%. Cada vez estamos más cerca de ese nivel. Entonces, la carta, digamos, lo que refleja es eso, es como cierta preocupación de, digamos, si no llegan las lluvias, ¿qué más podemos hacer para aguantar el nivel de los embalses mientras las lluvias regresan al país? Porque la térmica es un factor que ayuda, la térmica es capaz de aportar casi el 50% de lo que consumimos en el país, pero no puede cubrir toda la demanda. Entonces, lo que ayuda a la térmica es a que no nos gastemos el agua tan rápido o a que la embalsemos como lo hicimos el año pasado. En ese orden de ideas, como te digo, sí hay preocupación, porque digamos que ese nivel, aunque está en el 31%, ya hay algunos embalses en el país que están reflejando unos niveles menores, muy bajos, digamos niveles del 5%, del 10%, del 18%, e incluso ya están diciendo que no son capaces de operar en esos niveles, lo cual preocupa y preocupa aún más. Entonces, digamos que ya pasamos como a qué podríamos hacer. Y en ese qué podríamos hacer, pues hay varias cosas. Uno, pues disminuir la demanda. ¿Qué significa disminuir la demanda? Uno, dar incentivos a los usuarios para que consuman menos, para que en el día a día se le pague al usuario por no consumir, que fue algo así como lo que se dio en el año 2016 con el programa Pagar Paga, que más o menos eso nos logró ahorrar entre un 4 y un 5% diario de lo que se consume en el país. Y decirle a Ecuador, qué pena, pero mientras yo soluciono mi tema, no puedo seguirle exportando energía. Porque primero tengo que solucionar el abastecimiento local y el abastecimiento nacional antes de seguirle vendiendo energía a Ecuador. Eso es del lado de la demanda. Desde el lado de la oferta, uno también puede decirle a los industriales, que también lo dice XM en su carta, oiga, venda los excedentes de esa capacidad de generación que muchos de ellos tienen. Más o menos unos 1.500 megas, que corresponde casi un 7-8% del total de la capacidad instalada. Existen en estos industriales que no están en el mercado en el día a día. Entonces, si tú le dices a ellos, por ejemplo, oiga, venda los excedentes que yo se los pago a bolsa, pues vamos a tener una oferta adicional. Y finalmente, si estamos en riesgo, como lo estamos viendo, la regulación del sector prevé un mecanismo que se llama el Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento, que no es otra cosa que reconocer que el nivel de embalse está demasiado bajo y decirle a las generadoras hidráulicas, qué pena, pero usted, si no valora bien su recurso, me toca decirle que comience a embalsar agua desde que comience a implementarse este mecanismo. Entonces, digamos que esas son como las 4 medidas que yo diría que si las implementamos, alargamos y usamos menos el agua, y con eso la térmica puede dar una mano y estaríamos pasando el fenómeno mientras regresan las lluvias. Pero, doctor Castañeda, ¿de quién depende que se apliquen estas medidas? ¿Esto tendría que ser una orden del gobierno o también está en manos de todos los ciudadanos pues que ahorremos energía? Porque esta mañana pues casi que el mensaje del ministro de Minas en varios medios de comunicación fue ese, como ahorremos energía, ahorremos agua, y esto, digamos, sería como la única solución, la única alternativa que hay. Digamos que, fíjate que hay un ejemplo muy claro y es lo que pasó en el año 2015-2016. Se hicieron campañas de ahorro más o menos desde septiembre de 2015, pero solo hasta cuando el gobierno tomó la decisión de decir a los usuarios, oiga, fresco, consuma menos que yo le devuelvo esa plata, que usted va a tener un ahorro en su factura, en lo que paga en el mes a mes. Ahí fue cuando el usuario entendió y cambió su forma de comportarse y comenzó a ahorrar. Hoy en día las necesidades de enfriamiento, de enfriamiento y de refrigeración son muy altas precisamente por la ola de calor que sufre la región Caribe y las regiones calientes del país. Y por eso estamos teniendo crecimientos en el consumo de energía cercanos al 8.3%, como lo dice XM también. Entonces, tú tienes que buscar es como el mecanismo económico para decirle al usuario, mire, no es solamente ahorrar,
es que también le voy a devolver, va a sentir usted un alivio en su tarifa si usted ahorra energía. Entonces, pues como te digo, hay que hacer cosas, hay que tomar decisiones y esas decisiones se toman y tienen que tomarse esta semana porque pues, lo que nos falta ya es muy poco si las lluvias, como te digo, regresan durante el mes de abril. Eso le quería preguntar ya finalmente, doctor Castañeda, y es que, bueno, se habla entonces de ese posible apagón y usted dice, nos falta muy poco, pero pues, ¿cuál es como el escenario más viable y por supuesto lo que más preocupa en este momento? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué tienen que tener en cuenta las personas con relación a la situación del sector en el corto plazo? Pues mira, yo creo que caemos en un punto en el cual no queríamos estar y es depender de algo que no es del sector, es decir, depender de que la lluvia regrese. ¿Sí? Yo creo que nos hemos demorado en tomar medidas hasta cierto punto. El gobierno ha tomado unas medidas que han funcionado, por ejemplo, el de ayudar a la contratación de las distribuidoras comercializadoras que han estado expuestos a bolsa, para que el usuario no sienta los cambios en su tarifa, no sienta un cambio en la factura cuando los precios de bolsa suben. Pero creo que nos hemos quedado corto en estos mecanismos, como te digo, por ejemplo, de incentivar al usuario a que consuma menos. Entonces, como te digo, hay que tomar medidas lo más pronto posible para cambiar esa tendencia, para pasar de disminuciones en el embalse del 0.5%, desde el 0.5% como veníamos antes de Semana Santa, a niveles más bajos de esa pérdida de embalse. Y para eso, pues como te digo, estamos usando la térmica hoy casi al 42%, perdón, casi al 45% del total de lo que consumimos. Nos podría subir un poco más, pero es que no es mucho más. Estamos produciendo generación térmica más o menos unos 102, 104 gigavatios hora día y lo máximo que puede generar la térmica, las obligaciones que tiene la térmica, la luz del cargo por confiabilidad son 112. Y si tomamos la capacidad efectiva de todas esas plantas, sería más o menos unos 118 gigas. Es decir, es el 50%, más no podemos producir con térmica. Por eso te digo que hay que hacer un uso del agua adecuada y efectivamente esperar que las lluvias se den como lo ha pronosticado el IDEAM y las agencias internacionales. Si esto se demora más de abril, yo creo que sí estamos en problemas. Bueno, pues ahí está entonces nuevamente el mensaje y que también lo repiten entonces los gremios, la industria, y es que hay que ahorrar porque pues o si no vamos a estar en problemas, es lo que ha dicho Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros aquí en Cambio de Tema.